Tengamos un feliz sábado de nuevo, mis queridos hermanos. Bienvenidos todos los hermanos que nos sintonizan a través de los distintos medios, ¿verdad? Un saludo para todos. Vamos a continuar en este sábado precioso disfrutando del estudio de la profecía. En este caso, el mensaje de las 7 iglesias que hemos estado llevando esa serie, que es muy importante para que entendamos bien la historia de la iglesia y la aplicación de estos mensajes en la parte histórica. Así que es importante esta serie. Hoy vamos a la parte 5 y la parte 5 de este mensaje vamos a estudiar la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Nos queda solamente una que la vamos a estudiar más después en la segunda parte, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Así que vamos a comenzar el estudio, vamos a pedir la bendición divina para que Dios nos ayude a entender estas palabras importantes. Amado Padre Santo que mora en los cielos, gracias una vez más, Señor, por traernos de nuevo a este lugar, casa de adoración, y ayúdanos para que en estos momentos pueda nuestra mente recibir ese mensaje de salvación, ese mensaje de verdad, ese mensaje que es necesario para el estudio de tu palabra, una profundización de ese estudio y también para que podamos estos mensajes aplicarlos a nuestras vidas, en la vida práctica de cada uno de nosotros. Ayúdanos pues, envía tu Espíritu Santo para que nos motive y nos dé esa bendición especial en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar por el tiempo. Siempre esto del tiempo es un factor muy determinante a la hora de estudiar un tema de esta naturaleza y se nos hace muy corto. Vamos al mensaje en sí. Apocalipsis capítulo 3, en los versículos del 7 al 13, ahí aparece el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerlo literalmente y después vamos a ir comentando algunos pasajes como de costumbre. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, otra de las iglesias, ¿verdad? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado mi paciencia, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Continuamos. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, segunda venida de Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12, la promesa. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Versículo último. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje completo de la iglesia de Filadelfia. Muy bien, historia. La historia de Filadelfia, de la iglesia de la ciudad de Filadelfia y de la iglesia de Filadelfia, la historia de esta ciudad. Principalmente aquí vamos a hablar en la parte histórica de los días de Juan y días antecedentes a él, de qué era Filadelfia como ciudad. Bueno, la palabra Filadelfia, ¿qué significa? Dice que significa amor fraternal. Filadelfia es amor fraternal. Esta ciudad fue fundada, oígase bien, la ciudad de Filadelfia fue fundada antes del año 138 antes de Cristo, mucho antes de Cristo. Y recibió su nombre de Atalo II Filadelfo de Pérgamo, en homenaje a su lealtad hacia su hermano mayor, Eumenes II, que le había precedido en el trono. Después de un destructor terremoto en el año 17, ¿qué pasó con esta ciudad? Fue reconstruida por el emperador romano Tiberio. Esto que viene es importante.
pero siguió siendo relativamente pequeña esta ciudad. Esa es una característica de ella, pequeña. Y vamos a ver qué significa eso pequeño en la aplicación a la iglesia. Estaba situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Sardis. Esta parte histórica fue tomada del comentario bíblico adventista, tomo 7, página 773, ahí lo tienen. La parte histórica lo pueden chequear, revisar lo que tienen ese comentario. Muy bien, vamos a la parte que nos interesa. La parte que nos interesa. La parte central del mensaje es la aplicación histórica que hemos venido viendo de todas las iglesias. Vamos a ver en la aplicación histórica, siempre en el comentario bíblico adventista, ustedes tienen la fuente ahí, en el tomo 7, en la página 773. Aquí el comentario explica muy bien, es importante ponerle en mente a esto, explica bien y da, digamos, aquí presenta él dos alternativas en cuanto al inicio de esta iglesia y a la fecha de inicio a la fecha en que termina. Dos. Es decir, que él presenta, como quien dice, dos opciones o dos interpretaciones en cuanto a la fecha. Y estas dos son usadas por la mayoría de los expositores adventistas. Esto es importante, lo estoy remarcando. Son usadas por la mayoría de los expositores adventistas, que son los que conocen bien este mensaje. Entonces dice el comentario, ¿verdad? La primera parte, vamos a ir leyéndolo poco a poco. La inspiración ha presentado, la Biblia ha presentado a esta, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, como la iglesia del gran despertar del segundo advenimiento. La iglesia de Filadelfia se le llama la iglesia del gran despertar de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, fue en ese tiempo que se comenzó a predicar, lo vamos a ver en el transcurso del tema, la segunda venida de Jesús. A partir de ahí, ninguna otra iglesia que hemos visto anteriormente predicó la segunda venida de Jesús. Esto es importante, este arranque. Ahora vamos a las fechas sugeribles. Aquí, por eso le digo, aquí hay dos puntos de sugerencia. Uno puede tomar el que, al estudiar bien esta situación o esta cuestión de la aplicación histórica, uno puede tomar el más conveniente, ¿verdad? El que se apegue mejor, digamos, el más estudiado, el que se apegue mejor a los criterios que usted mire más convenientes cuando estudiamos la profecía a fondo o este mensaje a fondo. Algunos proponen el año 1833 que comenzó el periodo de Filadelfia, algunos adventistas, 1833. ¿Por qué 1833? ¿Qué ocurrió en 1833? ¿Por qué ponen esa fecha? Es sencillo, porque, y aquí lo explica, quiero explicarles esto rápido porque tal vez no lo van a entender así leído. Año que fue testigo de la última gran señal en los cielos predicha por nuestro Señor y que se relaciona muy de cerca en cuanto al tiempo con la proclamación inicial del mensaje adventista hecha por Guillermo Miller. Voy a explicar eso, se lo leí literal, pero lo voy a explicar, tal vez no se entiende. ¿Por qué escogen algunos la fecha 1833? Vamos a explicarla. Jesús en su último mensaje, en el sermón profético que está registrado en Mateo 24, también está registrado en Lucas y en Marcos, pues, pero no vamos a hacer mención de ellos, Lucas 21 y Marcos 13. Pero en ese sermón Jesús da señales previas para su venida. Y comienza él a dar señales, ¿verdad? Ya sabemos, pero una de las señales que él presenta, no quiero irme a Mateo 24 porque lo hemos estudiado muchas veces, dice que antes que él venga, primero iban a ocurrir, dice, iba a haber oscuridad. Recuerden las señales, oscuridad en el mundo. Otra de las señales es que iban a caer, decía literalmente, estrellas del cielo. Y esto se cumplió, lo hemos estudiado, esto lo hemos estudiado, el conflicto de los siglos está registrado, estas señales ya se cumplieron. Una de las señales era también que la Apocalipsis 6 también habla del gran terremoto, cuando se abrió el sexto sello, que se dio en 1755, el terremoto de Lisboa. La otra señal ocurrió, remontándome a la historia, el día oscuro que hubo en la gran parte de los Estados Unidos, en el norte, creo que en Canadá también, que fue en el año 1780.
Y la última, que fue en el año 1833, fue la famosa lluvia de meteoritos que hubo, más grande que ha habido y fugaz, ahí en toda la región norte de los Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, los expositores adventistas dicen, esas son grandes señales. Entonces, puede ser como Filadelfia está relacionado con la proclamación del segundo mensaje de Cristo, de la segunda venida de Jesús, está relacionado. Entonces, podemos relacionar estas señales como el inicio, dicen los expositores, y tiene lógica, está bien, como el inicio de, ¿qué? Como el inicio del periodo de la iglesia de Filadelfia. Esa es una sugerencia. Otros sugieren a 1798, ¿verdad? Sugieren esa como la fecha que comenzó. ¿Por qué? También tiene lógica porque ahí inicia el tiempo del fin. Y según los estudios que hemos tenido, hoy vamos a volverlo a repasar, como dice en esta iglesia. Según los estudios que hemos tenido, que a partir del tiempo del fin, el libro de Daniel iba a ser desellado y el estudio de la profecía iba a aumentar cuando decía que la ciencia iba a aumentar. Entonces, las dos fechas son interesantes. Las dos fechas tienen principio y tienen pauta para comenzar el periodo de la Odisea. Nosotros vamos a tomar 1798, no vamos a tomar 1833. Con eso no quiere decir de que no pueda ser aceptado. Estoy explicándolo porque el comentario de esta pauta, para que cuando ustedes lo lean traten de entenderlo. Y van a decir, ¿y por qué toma esta fecha? ¿Y por qué no toma esta fecha? Aquí estoy dando la explicación concreta, correcta y concisa. Muy bien. Pero ahora viene la fecha en que termina. Ahí sí coinciden toditos. Hay una sola fecha cuando termina el periodo de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál fecha es? 1844. Ahí termina. Entonces, ¿cuándo inicia? En 1833 para uno y para otro 1798. ¿Cuándo termina? 1844. Nosotros vamos a tomar 1798. Me parece más precisa a mí. Porque y muchos, la inmensa mayoría de los adventistas lo toman esta también expositores. ¿Y por qué? Porque el comienzo del tiempo del fin y a partir del comienzo del tiempo del fin las profecías tomaron auge, el mensaje de la segunda venida de Jesús, eso es importante. Bien, vamos en el comentario bíblico en la misma página, sí creo que sí, la misma página 773, tomo 7, hablando de ese periodo, aquí habla ya. Comienza a hablar un poco de ese periodo, qué es lo que ocurrió en ese periodo. Ahorita acabamos de ver las fechas de inicio y que termina. Aquí, en esta parte histórica, vamos a ver qué ocurrió en ese periodo o qué ocurrió en ese periodo exactamente. Bueno, cuando se hace la aplicación histórica, se considera que el mensaje de Filadelfia es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo, oiga bien, durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, correcto en la fecha, cuyo objeto fue hacer de la religión un asunto vital y personal, especialmente los grandes movimientos evangélicos, ahí nacieron, ahí surgieron, ¿verdad? Que de ahí vinieron los adventistas, venimos después de ahí, y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos, dice, especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos. Quiero aclararle. Cuando en este escrito dice movimiento adventista, no está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Aquí no existía la iglesia adventista. Fue después de 1844. Cuando dice movimientos adventistas, fueron los movimientos, las iglesias que predicaron el mensaje de advenimiento de Cristo. A eso se les aplica, como Miller y otros, a eso. Porque cuando le vamos a decir, los adventistas, no se refiere a los adventistas del séptimo día. Hay que entender que es adventista. Hubieron adventistas que no fueron del séptimo día. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Bien. Dice que en este periodo se restauró el espíritu de amor fraternal. Hubo fraternalismo entre las religiones. Hubo comunión entre los religiosos porque tenían esa misma iniciativa, esa misma idea. Ya va a venir Jesús, preparémonos porque ya viene Jesús. Y comenzaron a prepararse las iglesias, que ya venía Jesús, los predicadores comenzaron a dar el mensaje. ¿Ve?
Y ahí lo dice pues que un espíritu, no voy a leerlo literal, hablaba de un espíritu profundo de fraternidad hubo en ese tiempo, ¿verdad? Casi como el Pentecostés, que había fraternidad bastante, ¿verdad? Para ese tiempo. Muy bien. Vamos al elogio que Cristo mismo, el testigo fiel Cristo, hace a esta iglesia. Vamos a entrar a la Biblia ya. Apocalipsis 3, 8 y 10, ya leímos parte de esos pasajes, pero vamos a leerlo de nuevo. El elogio que Cristo hace de Filadelfia. Vamos a ver cómo elogia Cristo a Filadelfia, a la iglesia. Yo conozco tu obra, le dice la iglesia de ese tiempo. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Vamos a ver qué significa la puerta abierta. Es importante esta clave. Cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, oiga, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien, vamos con el 8. Vamos a estudiar ese término, ¿qué significa eso de la puerta abierta? Eso hay que entenderlo, hermano, porque si lo leemos en la Biblia, no vamos a entender qué cosa es puerta abierta, hay que descifrar eso. Entonces, dice, una de las cosas importantes que Cristo le hace a la Odisea, que dice que le puso delante de él una puerta abierta, que nadie la puede cerrar esa puerta, y es verdad, esa puerta nadie la puede cerrar. Ya vamos a ver cuál es esa puerta. Dice que la puerta aquí es un símbolo, oigamos bien esto, para la oportunidad de predicar el Evangelio, y fue verdad eso se cumplió, porque en ese tiempo se dio un gran, lo vamos a leer más adelante, un gran reavivamiento del despertar evangélico, un gran reavivamiento en cuanto a la predicación de la segunda venida de Cristo. Entonces se abrió una puerta grande del evangelio que nadie puede cerrar, el único que la puede cerrar es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo podemos probar con la Biblia que una puerta se refiere a eso? Bueno, hay varios pasajes que nos pueden ayudar a entender que eso se refiere, la puerta a eso. Primera de Corintios 6, 19, Pablo dice, porque se me ha abierto, cuando andaba predicando el Evangelio, Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Como él, con la predicación del Evangelio, a Pablo se levantaron muchos adversarios, pero a él se le abrió la puerta de darle mensaje a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Otro pasaje paulino también, segunda carta de Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, diga bien, predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor. Otra aplicación, ¿verdad? De la puerta con el Evangelio. Y Colosenses es más explícito. Colosenses 4:3 dice, orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Estamos de acuerdo? A fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Y el último, en Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, el abrir la puerta, ¿qué significa? Significa, vamos a volverlo a dar, la oportunidad para predicar el Evangelio. Cuando dice Apocalipsis que Él le abrió la puerta, me retrocedo un poco, cuando dice que he puesto una puerta delante de ti abierta, ¿qué está tratando de decir ahí el apóstol Juan? Que Él le abrió la puerta para la predicación Dios del mensaje de salvación a través de la profecía en la segunda venida de Jesús. Eso se dio en ese tiempo. Es importante. Muy bien. Vamos con la otra parte. Ya estudiamos la puerta abierta. Se refiere a la oportunidad que se da para que el Evangelio sea predicado. Quiere decir que esta iglesia tuvo gran oportunidad y aprovecharon esa oportunidad. Muy bien. Dice, yo conozco tu obra, de nuevo vuelvo a leer el pasaje, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, estas palabras que vienen son clave, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Importante eso.
La época de la iglesia correspondiente a Filadelfia, óigase bien, experimentó una renovación de espíritu, y lo vamos a ver a lo largo del estudio, y del entusiasmo y celo. ¿Qué se experimentó ahí? Renovación de espíritu, renovación de entusiasmo. Hubo un celo misionero que lo hacía semejante a la iglesia de Éfeso al principio, que tuvo aquel celo misionero al principio. Entonces, eso es importante, y que estaban en su primer amor, con la única diferencia que Éfeso había dejado su primer amor y esta iglesia no dejó nunca el primer amor, ¿verdad? Muy bien. Pero, además, el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Aquí hay un pacto. Con estas palabras hay un pacto de Dios con esa iglesia. Con estas palabras hay un pacto de Dios con esa iglesia. Le elogia, le abre la puerta de oportunidad para el evangelio y hace un pacto con ella. Cuando le dice, bueno, como vos has guardado la palabra, dice, yo te voy a guardar a la hora de prueba. Ese es un pacto. Porque en un pacto hay un acuerdo. Si vos haces esto, yo hago esto. Hay unas condiciones del pacto también. En el Antiguo, vamos a poner unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, unos ejemplos, miremoslo para que lo entendamos. Dios utilizó palabras parecidas a estas y que tenían que ver con el pacto de una relación íntima entre Dios y su pueblo. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje. Miremos un ejemplo. ¿Cómo está esa relación de pacto entre la iglesia y Dios? Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirio. Mi amado es mío y yo suya. ¿Suya quién es? La iglesia. ¿Y quién es el amado? Cristo Jesús, Dios. Entonces hay un pacto, hay una relación íntima. Otro pasaje que expresa esa relación, Jeremías 7:23. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Hay un pacto también, lo vemos ahí, ¿verdad? Muy bien. Avancemos. Ahora vamos a entrar a la parte interesante. Todas esas son partes introductorias. La parte central ya viene la parte medular, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió en ese tiempo, en esa iglesia? ¿Cómo se revivió ese espíritu misionero? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, recordemos en el estudio de la iglesia anterior, que era la iglesia de Sardi. Recordemos que hubo un periodo de estancamiento de la reforma en la iglesia de Sardi. Hubo un periodo de estancamiento de la reforma. Tanto la iglesia luterana como la iglesia anglicana y la iglesia calvinista, las tres iglesias madres de donde proceden todas las otras ramas de las iglesias protestantes que nacieron en Europa. Entonces dice, del estancamiento de las iglesias luteranas, anglicanas y calvinistas surgió un revivimiento entre los protestantes en Europa y en los Estados Unidos de América. O sea, cuando se estancaron esas iglesias, después del estancamiento, después vino un reavivamiento, tanto en Europa, de esas iglesias, como en Estados Unidos. ¿Y cómo se manifestó ese reavivamiento? ¿Cómo se manifestó? Bueno, ese reavivamiento se manifestó en un despertar evangélico. Ese reavivamiento se manifestó a través de las fundaciones de sociedades misioneras. Se hicieron sociedades misioneras que no habían, grandes sociedades misioneras, lo vamos a ver. Después, ¿qué más produjo? Se hicieron las famosas sociedades bíblicas. Primera vez que habían sociedades bíblicas. El mundo evangélico entró en una fraternidad, por eso es que se llama fraterno. Es decir, después que estaban estancadas, peleaban entre ellos mismos, peleaban entre la misma iglesia, ahora ¿qué es lo que había? Un espíritu, ¿cómo? Un espíritu fraterno. Se fundaron sociedades misioneras, hubo un despertar evangélico, se formaron las sociedades bíblicas, el evangelio se predicó con gran poder en ese tiempo, ¿verdad? Por eso se llamaba el gran despertar. ¿Y qué hubo sobre todas las cosas? Un gran interés por las profecías, sobre todo la profecía del segundo advenimiento de Cristo, o sea, de la segunda venida. Qué importante todo lo que ocurrió en este tiempo, hermano.
Todo esto fue previo para preparar el camino. Dígase bien, esto es importante, para preparar el camino de la formación de la última iglesia, que es la iglesia adventista. Esto preparó el camino a la fundación de la última iglesia que apareciera. Qué interesante esto, hermano. Hay que estudiar la historia bíblica, hay que estudiarla, porque nosotros vamos conociendo y vamos aprendiendo. Muy bien, vamos a la primera parte. Vamos a estudiar esos 4 aspectos, los vamos a estudiar. Las 4 cosas que vemos ahí las vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a la primera. ¿Cómo fue que hubo ese reavivamiento y ese despertar evangélico? Bueno, miremos el comentario bíblico, nos habla de esa historia. ¿Cómo fue que ocurrió eso? En el tomo 7, en la página 72. Miremos cómo ocurrió eso. Después de la Revolución Gloriosa de 1688, 1689, es decir, eran deplorables, que ya lo vimos en el estudio anterior, eran deplorables las condiciones morales y religiosas de Inglaterra, que era en el tiempo de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, como la luterana en Alemania, se habían vuelto completamente formal en su culto y dogmática en su enseñanza. Eso lo vimos en el estudio anterior. Recordemos que las iglesias se volvieron, hasta se unieron al Estado, se volvieron estatales, formaron credos y la iglesia se estancaron y se volvieron fría, cayeron en un estado de frialdad, pero esto los vino a despertar este movimiento. ¿Y cómo fue que surgió este movimiento? Vamos a ver quién fue el causante, cómo fue esto. Sigámoslo viendo en este estudio. Dice que era incapaz de elevar la visión de la gente o de ministrar sus necesidades espirituales. Ahí no había, hermano, consagración. En ese tiempo no había consagración, no había crecimiento espiritual, los mensajes eran fríos, los mensajes eran farisaicos, eran legalistas, eran completamente fríos. Tenía que haber un despertar, Dios levantara a alguien para que despertara. Siempre Dios tiene a alguien para despertar. Y aquí vamos a ver quién fue ese alguien. Dice que se necesitaba con urgencia un despertar, el cual comenzó en 1729. Vamos a ver cómo comenzó ese despertar. ¿Cómo fue? Ahí en Inglaterra, y fue en Inglaterra, cuando unos pocos estudiantes de la Universidad de Oxford, que era en Inglaterra, formaron un círculo religioso, pocas personas, y miraron el estado de la iglesia. Uy, aquí hay que hacer algo, aquí tiene que estar Cristo. Cristo no está en el medio de la iglesia, aquí tiene que estar Cristo en la iglesia, Cristo tiene que estar en nuestras vidas, hay que hacer algo, dijeron ese grupo de personas, de jóvenes y personas que estuvieron ahí. Se los llamó a ellos como los metodistas, ahí nacieron, metodistas. ¿Por qué metodistas? ¿Por qué se les llamó metodistas? Porque eran metódicos. Uy, qué metódicos que son en la cuestión espiritual. Uy, qué metódicos, eran metodistas. Y a veces les llamaban el club de santos. Uy, son santos, dice. Se burlaba la gente de ellos. Y esos santos, como la condición era deplorable, al surgir ese movimiento, todo el mundo se miró, y esos santos, y eso perfecto. Ya ustedes se imaginan cómo es el trato que se le da cuando una persona se levanta con un espíritu de santidad. Viene la contrariedad, ¿verdad? Eso ocurrió ahí en Inglaterra. ¿Por qué le llamaban metodistas? Porque seguían un modelo metódico de vida, cambio de vida, decían. Lo que incluía periodos regulares de ayuno, comenzaban a hacer ayuno, comunión semanal, qué interesante, y oración. Entraron a la oración, entraron hermanos a una serie de ejercicios espirituales que eso ayudó. Y eso se extendió y se regó. ¿Saben quién fue el originador de eso? El fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley. Ya saben que Elena White viene de la iglesia metodista. Elena White es metodista. Y John Wesley, de Inglaterra, ¿verdad? Un reformador de Inglaterra, ese fue el que inició este movimiento de los metodistas, que hasta ahora existe esa iglesia, pues. Wesley, el fundador de los metodistas, desplegó un talento excepcional como organizador y promotor. Teológicamente era arminiano. ¿Por qué? Se oponía a la predestinación. Él no creía en lo que creía en ese tiempo la teología, la predestinación. No, dice. Sus temas favoritos, ¿cuáles eran de Wesley y de ese grupo? Ese club de santos, que es la perfección cristiana, oiga, y la santidad. ¿Cuáles eran los temas favoritos? Consagración, entrega total. Entonces, todo eso, ¿cómo miraron a este movimiento? Como
Como cuando Cristo llegó ante los fariseos, ¿cómo lo miraron? Como loco, como mal, tuvo enemigos. Lo miraron de viaje, ¿verdad? Completamente contrario a la forma de vida espiritual que estaba viviendo la iglesia. Y así ocurre hoy, si hoy se levanta un movimiento, una iglesia, un grupito, una persona con esta característica de perfección cristiana y santidad, ¿qué comienzan a hacer? Uy, dice el reformador, uy, el extremista, y comienzan a criticarlo. Igualmente ocurrió con esto en el tiempo de Wesley y su movimiento que formó. Entonces el metodismo cambió mucho, el frío clima religioso de Inglaterra cambió y trajo nueva vida y acción a la iglesia anglicana. Después de eso, ¿qué motivó? Miren la motivación de dónde viene. Motivó y dio lugar a acontecimientos como la fundación de sociedades misioneras en Londres. Entonces comenzaron ese movimiento a regar. Comenzó la obra misionera, el despertar comenzó en 1795. Después se fundó la Sociedad Misionera de Iglesia en 1799. La Sociedad del Tratado Religioso en 1799 y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1804. Un poco de movimiento de crecimiento espiritual y de expansión del Evangelio surgieron después de Wesley y su grupo metodista. Hubo un despertar grande. ¿Qué ocurrió ahí? Había esclavitud en ese tiempo. Los ingleses, que eran donde vivía Wesley, en Inglaterra, ellos tenían esclavos. En otros lugares, en colonias, tenían esclavos. Entonces, por medio de la predicación de Wesley, dije, no puede haber esclavitud ya. ¿Cómo vamos a seguir en esa esclavitud? Eso es contrario a Dios. Y mire, eso influyó en muchos grandes hombres de ese tiempo, gobernadores y dirigentes del país. ¿Y qué es lo que pasó como resultado? La abolición de la esclavitud de los negros en las colonias británicas decretada por el Parlamento en 1833, principalmente fue la obra, dice Guillermo Wilberforce, quien recibió la poderosa influencia de los metodistas de este señor. Sin duda sería difícil precisar los efectos plenos de la predicación de Wesley. Y miremos lo que dice aquí. Otro dato histórico. Este señor George Whitefield, un amigo íntimo de Wesley, les predicaba al aire libre a la gente. Lo organizó en grupos de oración que lo habían hecho como en el tiempo los pietistas, que fueron los reformadores quisieron reformar la iglesia luterana. En Inglaterra había un cambio profundo que recibió el nombre el Gran Despertar Evangélico. John Wesley trabajó en reformar la iglesia de Inglaterra, después se extendió a otros lugares, pues. Entonces ahí vino un reavivamiento grande. Después de eso se reavivaron, dice, otras iglesias, como la iglesia congregacionalista, dice ahí al final, la iglesia presbiteriana. Todo esto condujo a la formación de la iglesia bautista. Mire cuánto fue, cómo vino esto desarrollándose, ese despertar que no había habido, estaba en estancamiento. Sigamos adelante. En Francia, que Francia había un ateísmo grande con la Revolución Francesa. Eso despertó a los franceses y salir de esa teoría que habíamos visto nosotros, racionalismo, ateísta racionalista. Hubo despertar en Estados Unidos de América, donde se vivió la evangelización de esa nueva nación. Hubo despertar de las obras misioneras. En todas partes se extendió el evangelio y la obra misionera. Muy bien, vamos al segundo aspecto. Después de esto, mire cómo va el despertar evangélico, sociedades evangélicas, vino a formarse, estaban las sociedades misioneras. En 1785 solo habían 20 misiones protestantes en el mundo, de los cuales 10 pertenecían a un grupo pequeño que eran los moravos. No sé si ustedes han oído hablar de los moravos. Allí en la costa hay iglesias moravas. La iglesia morava es una iglesia ahí, pues, de ese tiempo europea, un poco antes de la luterana. Un poquito antes, son descendientes de Hus, de Juan Hus, ¿ves? De ahí viene la iglesia morava. Ese dato se los doy. El pastor laico bautista William Carey fue en 1793 misionero de Inglaterra a la India, pero antes de partir organizó la Sociedad Misionera Bautista. 3 años después se organizó la Sociedad Misionera, dice. 2 años después de la sociedad misionera, hubo una sociedad, se fundó en Holanda, otra sociedad misionera, después otra en Alemania, Berlín, Alemania, la capital, ahí se fundó otra en Holanda y se fue extendiendo las sociedades misioneras por el mundo, hermano.
En 1810 en Estados Unidos también, aquí dice, hubo una junta norteamericana comisionada para las misiones extranjeras. Fue así que se fundaron y establecieron decenas de sociedades misioneras protestantes en el mundo. Quiere decir que el evangelio estaba predicando grandemente. No se había hecho desde el tiempo Martín, tiempo de la Reforma. Mire, eso sí es un gran despertar evangélico. Por eso le llaman a esta iglesia, por eso Cristo dice, no has negado mi fe, has guardado mi palabra. Qué interesante la historia de esta iglesia, hermano. Vamos a las sociedades bíblicas. En 1804 se fundó la Sociedad Bíblica Británica en Inglaterra, la primera. Ya comenzaron a imprimir Biblia, por miles de Biblias, que no había eso antes. Desde el tiempo de la Reforma, que imprimían en tiempo Lutero, ¿verdad? Que hicieron algunas impresiones de la Biblia y esto, no hubo este despertar grande. Entonces se fundó la Sociedad Bíblica Británica primero allá en Inglaterra. En 1816 en Estados Unidos, dice la Sociedad Bíblica Americana, se realizaron traducciones a muchos idiomas, de la Biblia en muchos idiomas. Hoy en día hay más de 140 sociedades bíblicas en más de 200 países del mundo, que están organizadas bajo el techo de las Sociedades Bíblicas Unidas. Si ustedes miran sus Biblias, Reina Valera y otras Biblias, ahí dice, en las editoriales Sociedades Bíblicas Unidas, pertenecen a esas sociedades bíblicas unidas, que es las sociedades bíblicas del mundo. Hay muchas en el mundo, pero todas están unidas, ¿me entienden? Estas sociedades pues traducieron la Biblia en nuevos idiomas, traducieron Nuevos Testamentos, ahí habla de la cantidad, no voy a leer las cantidades. Ustedes saben que hoy en día hay Nuevos Testamentos que las iglesias regalan. Hasta han habido unos Nuevos Testamentos azulitos de bolsillo, ¿han visto? Yo no sé si ahora no se mira mucho, antes los regalaban eso. Eso lo producían las Sociedades Bíblicas Unidas, lo editaban y lo traducían de un idioma a otro para que se extendiera el mensaje, tanto de Biblia como del Nuevo Testamento. Ahora viene la última parte, que es la parte central, la parte más fuerte de este tema, que hubo un gran despertar por las profecías de la segunda venida de Jesús. Quiero explicarle esto con detalle. Antes de este tiempo, óigase bien, antes de este tiempo de la iglesia de Filadelfia, no había habido un despertar tan grande en cuanto a las profecías, oiga bien, del segundo advenimiento de Cristo, porque nadie había predicado que Cristo venía a como se predicó ahí. ¿Y por qué razón? Lo vamos a ver. ¿Por qué fue? Que nadie lo había predicado. Esta fue la iglesia que Dios le encargó, óigase bien, que predicara ese mensaje, y lo vamos a ver en las palabras que dice aquí. Miremos Apocalipsis 3:11. Dice Jesús ahí en este mensaje, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Segunda venida. En esa iglesia aparece, he aquí yo vengo pronto, le dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué le está diciendo a la iglesia fraterna, a la iglesia de Filadelfia? Ustedes son los que van a predicar el segundo advenimiento, porque yo les encargo a ustedes, porque yo vengo pronto. A nadie más le había encargado Jesús. A ninguna de las otras iglesias antes no le había encargado que predicara la segunda venida de Jesús. Ese dato es importante. Y vamos a ver por qué. Hay una razón y hay una parte bíblica que vamos a ver por qué no habían predicado en aquel tiempo Martín Lutero la Reforma, la segunda venida, no la predicaron. Wesley Hus no predicó el mensaje de la segunda venida. Los valdenses no predicaron el mensaje de la segunda venida. Entonces, ¿por qué a esta iglesia y por qué en este tiempo? Vamos a verlo. En esa época se presentó un enorme interés por conocer y entender las profecías en muchas iglesias en denominaciones cristianas en esa época. El tiempo del fin había comenzado, ahí está la razón. ¿Por qué? Porque había comenzado el tiempo del fin. Y se iba a predicar la profecía de segunda venida de Jesús después del tiempo del fin. ¿Quién nos dice ese? Daniel, ya lo vamos a leer.
Después del tiempo, antes del tiempo del fin, las profecías estaban cerradas, selladas, nadie las podía abrir. Hasta después de 1798, Dios le dio, ahí está la puerta abierta. Dios le dio permiso para que a esta iglesia, para que abriera y comenzara a predicar las profecías del segundo advenimiento. Miremos, aquí está el texto. Miremos el texto. Ahí está el texto de Daniel 12, capítulo 12 de Daniel. Ahí está el texto que habla de eso. Es categórico ese texto. Pero tú, Daniel, le dice, el último capítulo de Daniel hablando del tiempo final, le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Sella el libro, oiga bien, hasta el tiempo del fin. Daniel, no van a entender esa profecía antes del tiempo del fin, nadie. Ni en el tiempo de la iglesia apostólica nadie lo va a entender, ni Pablo lo va a entender, nadie. Ni en el tiempo de la iglesia medieval nadie lo va a entender. Hasta después del tiempo del fin. Y ahí mismo lo dice, que la ciencia se iba a aumentar. Cuando dice la ciencia se iba a aumentar, ya lo he explicado, se está refiriendo a la ciencia de la revelación, a la ciencia de la profecía, no tanto a la ciencia, a los científicos. Según desarrollo científico, lógico, se puede aplicar en segundo término. Pero estas palabras se aplican más. La ciencia se aumentará, la ciencia de la revelación profética se refería, para que entendamos eso. Segunda Tesalonicenses también nos ayuda. Capítulo 2, versículos del 3 al 4, lo conocemos. Cuando Pablo le está presentando a la iglesia tesalónica que creían que ya venía Jesús. Entonces le dice Pablo, no, nadie los engaña de ninguna manera, Jesús no viene ahorita, le dice Pablo. ¿Cuándo va a venir Jesús? Aquí Pablo les da la señal, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que ocurrir la apostasía de la Edad Media para que venga Jesús. Aquí lo dice, se manifiesta el hombre de pecado. Hasta después de la apostasía del papado va a venir Jesús. ¿Y cuándo terminó la apostasía del papado? 1798. Después de eso es que iba a venir Jesús. Después de eso se iba a estudiar el mensaje de la segunda venida. Qué importante es eso, hermano. Se fija que todo tiene su significado. Todo va, mire, bien estructuradito el mensaje, ¿verdad? Y aquí está conflicto de los siglos, el Espíritu y profecía para ayudarnos. Mire cómo nos ayuda la revelación, ya nos va a ayudar. Todo lo que hemos visto en la Biblia aquí nos va a ayudar, nos va a extender, hermano. Somos bendecidos por Dios. Conflicto de los siglos, página 405 original. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad. Ya sabemos quién es ese, el hijo de perdición y el inicuo. ¿A quién representa? Dice categóricamente esta cita, papado. El cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía, la primera, porque después viene la segunda, durante 1260 años. ¿Y cuándo terminó ese periodo? Dice aquí en la cita. Este periodo terminó en 1798. Hasta ahí terminó el periodo de persecución papal. Hasta ahí terminó la apostasía papal de la Edad Media. Entonces, la venida del Señor, aquí está explicado lo que le decía yo en palabras, la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Y nadie la podía predicar. ¿Ya se fijan? San Pablo, lo que yo les decía, abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida. Categórico es esta cita. Solo después de 1798 se podía predicar el mensaje de la segunda venida. Los apóstoles no pudieron porque no era su tiempo, ni Juan. No pudieron, ¿verdad? Bien, conflicto de los siglos, la misma página, la 405. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Óigase bien, aquí está hablando lindo esta parte histórica, hermano. Por eso les decía yo el sábado pasado, hay que estudiar conflicto de los siglos bastante. Ahí está la historia.
Lo que pasa es que como adventistas somos haraganes, no estudiamos ese libro, ahí está toda la historia de la iglesia primitiva hasta nosotros. Sigamos leyendo. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. El mensaje de la segunda venida de Jesús, el gran Pablo, el gran apóstol, no lo predicó porque no era su tiempo. No lo entendió porque Dios no le reveló. No le reveló Dios. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Les dice, sí, está lejos. Después la apostasía grande viene, les dice. Eso viene después, la apostasía, le dice a los tesalonicenses. Los reformadores, oiga bien, no lo proclamaron tampoco. Ni Calvino, ni Zwinglio, ni Lutero, ni los prereformadores Hus, ni Wycliffe, ni los valdenses, grupos reformadores, ni ninguna, ¿verdad? Ni los albigenses, ni los, ¿cómo se llamaban los hugonotes, que fueron los franceses? Ningún grupo de reforma lo predicó, ningún hombre como reformador individual lo predicó. No era su tiempo, estaba sellado el libro. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Dice, después de como unos 300 años, dice Lutero. Puede ser que venga ante unos 300 años. Y ha pasado unos 300 años, ¿verdad? Y no vino. Pero después de 1798, oiga bien, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías, lo que le decía yo, Daniel 12:4, ha aumentado. Y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Es importantísimo esto. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo la luz que fue dada. ¿Verdad? Ha llegado el tiempo. Este dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, 1195. Pero tú, Daniel, cierra la palabra, ¿verdad? Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aquí vamos a explicar un poco la historia. En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el fecho del juicio, el doctor Joseph Wolf, un misionero universal, empezó a proclamar la proximidad de la venida de Jesús. Wolf, un misionero de Alemania, un doctor, fue uno de los que proclamó por Europa y en otros países la segunda venida de Jesús. Y antes de Miller, o paralelo con Miller también. Así que no solo Miller. Durante 24 años, aquí está el conflicto de los siglos, 1362. Durante 24 años que transcurrieron entre 1821 y 1845, Wall hizo, no voy a leer todo, este señor hizo montones de viajes, ahí están los países, miren, África, Egipto, Abisinia, Asia, Palestina, Siria, la India, visitó también los Estados Unidos, Norteamérica, mire, visitó en Estados Unidos varios lugares como Filadelfia, Baltimore y finalmente llegó a Washington. Eso, miren, en Europa se predicaba el mensaje de la segunda venida, se predicaba en Norteamérica el mensaje de la segunda, pero también en América del Sur. ¿Saben quién? Hubo uno que lo predicó, un ex jesuita lo predicó. En América del Sur, en medio de la barbarie y de la superchería de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza, Manuel Lacunza, se abrió camino hasta la Sagrada Escritura y ahí encontró la verdad de la proximidad de la venida de Cristo. Comenzó Lacunza a predicar, se cambió el nombre de él para que un seudónimo se puso él, y él comenzó a predicarlo. Y él vivió en el siglo XVIII, dice, y su publicación dice que contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya la gente en Inglaterra por las cuestiones de la segunda venida. Estos fueron grandes hombres. La luz brilló en Francia, oiga bien, mire, en Suiza, en Ginebra, ¿verdad? Con un predicador de apellido Gaussen, predicó el mensaje del segundo advenimiento, este señor, ¿verdad? Y ahí sigue hablando sobre él, ¿verdad? Por todos lados predicó, no voy a leer todo, vamos al que me interesa, la parte de Miller. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de América. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista.
Ahí fue donde la profecía, el mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo que en todas partes, con más poder allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y se comenzó a predicar ese mensaje, es el testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Jesús para la primavera de 1844, dice, se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Después llegamos a que en 1798 fue quitado el sello sobre el libro de Daniel, y ya lo decía la Biblia, hermano. En Apocalipsis 10, el mensaje del Apocalipsis 10, ahí lo dice, y lo hemos estudiado ese mensaje, ya estaba profetizado que el libro de Daniel iba a ser abierto. Y dice, Apocalipsis 10, el 1 al 2, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como la columna de fuego. Tenía en su nombre un librito abierto, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí está explicando que después de 1798 hubo un gran despertar referente al estudio de la profecía, y el libro de Daniel comenzó a tener un significado grande, y el libro de Apocalipsis se hicieron más entendibles. Entonces se centró la investigación sobre el significado de Daniel 8, la profecía de las 2300 tardes y mañana, y del mensaje de los 3 ángeles, que de ahí vinieron después el pueblo adventista. Ya vamos a terminar. Vamos a la promesa del vencedor, la última parte de esta iglesia. Apocalipsis 3:12 dice, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a hacer Dios columna en el templo. Eso está hablando espiritualmente, en el templo celestial. Vamos a ser columna de ese templo espiritual. Vamos a ser parte de ese templo espiritual, de esa iglesia. La iglesia allá en los cielos va a ser el templo espiritual de Dios, y vamos a ser parte de esa iglesia. Y cuando se refiere a la columna, se refiere a la iglesia, ¿verdad? A esa iglesia que va a ser construida para la eternidad. Daniel 2:44 nos dice claramente, hermano, la profecía de la estatua. Y en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca va a ser destruido, dice. Ese reino que va a desmenuzar todos los reinos terrenales, y ese reino va a permanecer para siempre. Y en ese reino es que nosotros vamos a pertenecer a esa iglesia para siempre como columna del templo del Dios. El apóstol Pedro nos explica un poco más para que entendamos en Primera de Pedro 2 del 4 al 5, donde dice que nos acerquemos a Jesús, que es la piedra viva. Pero en el versículo 5 dice que nosotros somos piedras vivas. Primero dice el versículo 4 que Jesús es la piedra viva que desecharon los hombres, dice, desechada por los hombres, pero después dice que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Dice que pertenecemos a la casa espiritual de Dios. ¿Y qué significan las piedras vivas? Aquí lo explica su comentario bíblico, tomo 7, página 576. Las piedras vivas se aplican a cada creyente que tiene una relación íntima con Cristo. Por eso dice que vamos a ser columna del templo, porque vamos a tener desde aquí una relación de intimidad con Cristo que nunca se va a romper. Terminando con la última cita. Elena White dice, este edificio representa el templo espiritual de Dios, que está compuesto de materiales reunidos de cada nación, cada lengua, cada tribu, de todos los niveles, rico, pobre, ignorante, instruido. No se trata de materiales inertes que deben unirse con martillo y cincel, son piedras vivientes sacadas de la cantera del mundo por la verdad. Y dice que ese templo va a ser perfecto, así que somos invitados a ser piedras vivientes de Dios. Ojalá que esas piedras vivientes, desde ahorita, seamos piedras vivientes, ¿verdad? Porque Dios ahorita, como piedra, nos está martillando, nos está cincelando, nos está labrando para que esa piedra pueda calzar en el templo espiritual cuando esa piedra ya esté lista, ¿verdad? ¿Qué significa que va a estar lista esa piedra? Cuando ya nuestro carácter esté formado.
para un carácter, imagen y semejanza de Cristo. Así que démosle gracias a Dios, hermano, por este estudio y pidámosle a Dios que nos ayude a entender toda esta parte que estudiamos. Así que vamos a orar para terminar y pedir la bendición divina de despedida, ¿verdad? Y prepararnos para el segundo tema. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos dado esa luz del cielo, por habernos dado este mensaje precioso, el mensaje a las iglesias, un mensaje precioso. Sabemos que Cristo Jesús está en medio de las iglesias, dirigiendo, cuidándola. A cada uno de nosotros nos cuida. Tengamos en mente eso. Ayúdanos a entender estos mensajes que son muy importantes para nuestra salvación, nuestro progreso espiritual y nuestro conocimiento en Cristo Jesús. Amén.